Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Juana estaba sentada en el departamento de personal de la clínica privada Papyrus Plus y con una súplica no disimulada miró a la mujer rubia atildada, la gerente de personal. Ella, con una especie de brillo francamente depredador en sus ojos, estaba estudiando cuidadosamente los documentos educativos de Juana y sus datos sobre su práctica en una clínica pública. Los labios rojos de la funcionaria de personal formaron una mueca despectiva y la uña rosada de su dedo índice golpeó impaciente la superficie de su escritorio. Finalmente se separó de los papeles y miró de nuevo a la chica sentada frente a ella, con una mirada francamente apreciativa. En este momento Juana se dio cuenta de que le esperaba otro revés. No estoy dispuesta a ofrecerte el puesto de la enfermera en nuestra clínica, dijo la empleada en tono de falsa cortesía. Sabe, aún no tiene la competencia suficiente para trabajar en una institución de tan alto nivel como la nuestra. Intente conseguir un empleo en el hospital de la ciudad. Por ejemplo, ganará experiencia y al mismo tiempo comprenderá que el puesto de enfermera no es tan fácil como puede parecer a primera vista. Pero si todo está escrito, protestó Juana con voz temblorosa. Mire, también hay un certificado de excelente rendimiento académico y una recomendación del lugar de prácticas. Señora Francisca, sé que todavía tiene usted esta vacante. Yo misma lo he visto en la página web de la clínica. Llevan ya un mes buscando un candidato adecuado. ¿Por qué no lo soy yo? La secretaria, Francisca, una frágil ratón gris con gafas, miró con compasión a la chica con sobrepeso sentada frente a su jefa. En el rostro de la desafortunada mujer podía ver claramente el verdadero motivo de la negativa. Sé que piensa usted que si tengo sobrepeso no pareceré tan brillante como el resto de la clínica. Pero haré un buen trabajo, lo prometo. No tiene ni idea de lo duro que estoy dispuesta a trabajar en este puesto para justificar la confianza. Al oírlo abiertamente que Juana hablaba de su aspecto, Francisca bajó la mirada y apretó los labios. Realmente no podía imaginarse cómo una empleada de tan voluminosas dimensiones puede servir a los exigentes pacientes de la clínica, acostumbrados a ver solo belleza en todo lo que les rodea, sobre todo por su propio dinero. Juana, me alegro de que seas objetiva en la valoración de su propia figura, pero se trata de algo totalmente distinto. Muchos de los pacientes que acuden a nosotros se caracterizan por, digamos, exigir cada vez más al personal y sobre todo a todo lo que concierne al servicio. Como enfermera te resultaría muy difícil seguir su, ¿cómo decirlo?, ritmo doméstico o algo así. A menudo traemos hombres de negocios o personas de una clase social muy alta y se sabe que están siempre en todas partes pensando en el trabajo, incluso en una cama de hospital, por el amor de Dios. Hay que ser rápido, hay que aguantar el golpe, ¿sabes? Seré sincera, no estoy segura de que puedas hacerlo.
La mujer volvió a guardar los documentos de Juana en una carpeta y se los entregó a la chica. Esperaba haberse comportado lo más correctamente posible. Gracias por su tiempo. Lo he entendido todo. Juana, apenas capaz de contener lágrimas de resentimiento y frustración, se levantó de la mesa. Lo conseguirás, no desesperes, dijo Francisco. Solo será un lugar diferente, más adecuado para ti. Juana no contestó, pero asintió. La chica se dirigió a la salida con la intención de abandonar la clínica, cuando de repente un joven alto, vestido con una bata blanca como la nieve, literalmente se abalanzó contra ella. Casi chocaron en la puerta e instintivamente el hombre pasó el brazo por los hombros de Juana para evitar que se cayera. Ese breve instante bastó para que el joven médico, jefe de Papyrus Plus, se fijara en los ojos enrojecidos por las lágrimas de la chica. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, frunciendo el ceño irritado y mirando a la jefa del departamento de personal. «¿Por qué hay gente llorando en su despacho todo el tiempo? Francisca, ¿puede explicármelo?». La rubia, de uñas rosa brillante, se ruborizó al instante como un cáncer arrojado en el agua hirviendo, burbujeante. El nuevo médico, jefe de la clínica, aunque era relativamente joven, se había conseguido hacer crecer los rumores sobre su temperamento duro. Ella no podía enfadarse con él, así que se limitó a estirar sus carnosos labios rojos en una agradable sonrisa. «No pasa nada, señor Modesto», dijo con voz pálida. «Aquí hemos terminado otra entrevista para el puesto de enfermera». «¿Y?», preguntó exigente el médico jefe. «¿Qué pasó? ¿Rechazada otra vez?». El hombre, con simpatía y comprensión, miró a Juana congelada frente a él. «Déjeme ver sus documentos». Extendió la mano hacia la carpeta de Juana, que Juana tenía agarrada en la axila. La chica se sorprendió mucho con esta franqueza, pero le entregó los papeles. Modesto primero sonrió satisfecho, luego miró a Francisca con aire furtivo. «Francisca, ¿qué pasa? ¿Por qué has rechazado a una especialista tan valiosa? Ha pasado un mes. No encontramos a nadie para cubrir el puesto, o la edad de los candidatos no te conviene, o algún otro criterio inventado. Necesitamos profesionalidad y capacidad de reacción rápida en situaciones difíciles, no una cara bonita y piernas largas. Y he oído a esta chica arrogante que la contrates. Así que dale la oportunidad de demostrar su valía. Al fin y al cabo, no te apresures a deshacerte en un personal tan exitoso. Francisca, aún más, sus documentos están en regla, tiene un diploma con honores». «Entiendo, señor Modesto. Perdóname, solo pensé que podría ser difícil para Juana un horario de trabajo». «Deja que ella decida por sí misma». El médico jefe interrumpió a su subordinada. «Necesitamos urgentemente una enfermera en la sala de cirugía. Nos falta persona. Por eso es seguro que esta chica sabrá hacer frente a las responsabilidades que se le encomienden». Juana no esperaba palabras tan bonitas en su discurso. Una sonrisa dulce y infantilmente inocente jugó en sus labios, y en su corazón, por la primera vez en mucho tiempo, despertó la esperanza de lo mejor.
Después de que el médico jefe se marchara, Francisca tomó en silencio los documentos de la joven y le dijo que volviera el lunes. Entonces todo estaría listo. Ven a trabajar a las 8:30 de la mañana. No llegues tarde bajo ningún concepto. Aquí la disciplina es férrea, advirtió a la chica. Estás a prueba durante 3 meses. Si durante este tiempo no hay quejas sobre ti y haces bien tu trabajo, te pondremos en nómina. Incrédula de su felicidad, Juana prometió que, si era necesario, estaría ahí a las 8 de la mañana. Dando las gracias a la mujer, Juana salió corriendo de la clínica y, regocijada por su buena suerte, se dirigió a casa a paso ligero. De camino fue a la panadería y se compró 3 empanadillas de col y un pastel de hojaldre con crema de mantequilla. Por fin tendría su primer trabajo. Era algo que celebrar. Juana iba caminando y por el camino estaba recordando su pasado. Creció en una familia muy corriente. Su padre, Eduardo, trabajaba como conductor de carretillas elevadoras y su madre, Marta, era contable en una pequeña empresa de reparación y venta de ventanas prefabricadas. Los Linde, ese era el apellido de la familia de Juana, siempre vivieron dentro de sus posibilidades, modestamente. No eran pobres, pero tampoco estrellados. Ambos cónyuges estaban contentos con sus puestos, por lo que llevaban muchos años trabajando en sus empleos. Al principio, cuando Juana era muy pequeña, no destacaba entre sus compañeros. Una niña normal y sana, con un precioso pelo castaño oscuro, unos risueños ojos azules y una sonrisa amable, siempre ligeramente avergonzada. Sus padres querían mucho a su hija, así que intentaron darle todo lo necesario para que se sintiera cómoda en el difícil entorno de sus compañeros de clase. Siempre sacaba sobresalientes en la escuela e incluso recibió varias cartas de recomendación por sus logros. La chica era siempre amable y tenía un gran corazón puro, por lo que no le faltaban amigas. Y a muchos de sus compañeros de clase les ayudó a menudo a escribir tareas de casa y resolver ecuaciones por ellos en exámenes difíciles. Juana se alegraba de poder ayudar a sus amigos y ellas, por supuesto, no podían sino alegrarse de tener una amiga tan maravillosa, amable e inteligente. Las primeras señales de alarma sobre la salud de la niña sonaron cuando tenía 12 años. Debido a la reestructuración hormonal del organismo, Juana ganó por la primera vez unos kilos de más en muy poco tiempo. En un verano, de ser una niña de complexión media normal, Juana se convirtió enseguida en una chica guapa, pero un poco gordita. Padre y madre, al ver cómo había cambiado su hija desde que volvió de casa de su abuela, se sorprendieron al principio. No podían entender cómo, después de pasar 3 meses en el campo, al aire libre, comiendo sobre todo verduras y bayas, Juana había conseguido engordar tanto, tan rápidamente. Al principio sintió muy pocos cambios en su cuerpo. El médico, que la examinó inmediatamente después de su regreso a la casa de los padres, no encontró nada antinatural en el proceso. Esto ocurre a veces en las primeras fases de la pubertad, dijo. Intenta
no centrar la atención de tu hija en el cambio de su cuerpo. Todos sus parámetros vitales están dentro de los límites normales. Volverá a crecer en un par de meses y se convertirá en una belleza esbelta, tranquilizó el médico a los padres de Juana. Así que, por la primera vez, Juana tuvo que ir al colegio con ropa una talla y media más grande que lo que solía llevar. Los chicos de la clase, por supuesto, se dieron cuenta de su gordura, pero no se atrevieron a decirle nada en voz alta. Al fin y al cabo, ella les había ayudado tantas veces en situaciones difíciles durante los exámenes y pruebas que no se sentían cómodas burlándose de Juana. Sobre todo, por su peso aún no era mucho. Pero los meses pasaban uno tras otro y el estado de la adolescente se hacía cada vez más difícil. Parecía que cada día Juana crecía más solo por respirar. Muy pronto la muchacha tuvo que cambiar de nuevo todo su vestuario, pues su peso, con 163 centímetros de altura, se acercaba ya a los 70 kilos constantes. Juana empezó a preocuparse seriamente con cada kilo que ganaba. Otra amiga se apartaba de ella, argumentando que les daba vergüenza salir y ser amigas de semejante vaca. Además, a los chicos se les ocurría cada vez más apodos hirientes para la compañera de clase, el más amable de los cuales era Juana la elefanta. Por la noche, la infeliz sollozaba cada vez más, acurrucada sobre una suave almohada, y durante el día intentaba, a escondidas de su padre y de su madre, evitar comer. Con el tiempo, Juana prácticamente dejó de comer, bebiendo solo el agua y poco de infusiones sin azúcar. Marta, dándose cuenta en los signos de preocupaciones y en el comportamiento de su hija, intentó hablar seriamente con ella. Juana, hija mía, ¿por qué no comes nada? Me he esforzado tanto cocinando tus chuletas favoritas para ti y tu padre. Estoy llena, madre, respondió la hija con terquedad. He comido bien en el colegio, así que no quiero. Su madre puso la mano a la espalda de su hijo. Cariño, si algo te preocupa, siempre sabes que puedes contármelo todo tranquilamente. Sea que sea, pero yo siempre te comprenderé. Eres mi propia y querida hija. Juana sollozaba. Lágrimas de resentimiento brillaban en sus ojos. Mamá, ¿cómo voy a vivir ahora? Estoy tan gorda. Ya nadie quiere ser amigo mío en la clase. Lo único que hacen es insultarme. Les da vergüenza sentarse conmigo en el mismo pupitre. ¿Te lo imaginas? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Marta abrazó cariñosamente a su hija y la estrechó contra sí. Jesús, hija, eso es ridículo. Tú no estás gorda. Sí has engordado un poco, pero el médico me ha dicho que es normal y mucha gente de tu edad le pasa. No, mamá. Esa es la cuestión. No es mucha gente. Mírame, soy la única de mi clase que parece que pese como un tractor. Juana se apartó de su madre, secándose la traicionera humedad de la cara. Ali, Daniela, Sofía, son como diosas, delgadas, esbeltas. Pueden permitirse cualquier ropa.
y que su madre enseñó las manos. Pero tú, Juana, eres la chica más lista de la clase, sino de toda la escuela. Es mucho más valioso, créeme. Aquí no hay nada de valor. Su hija sacudió la cabeza. Solo me usan. Es para lo único que me necesitan. Entonces no debes permitirlo. Muestro algo de orgullo después de todo. Marta sacudió la cabeza con obstinación. Está bien que sean amables cuando necesitan algo de ti, pero ¿y si le privas de ello? Entonces las cosas solo irán a peor, disintió Juana. No sé qué hacer, mamá. En el fondo sé que estoy haciendo mal, pero ¿y si la comida me pone así? ¿Y si nunca vuelvo a adelgazar? La madre acarició cariñosamente la mano de su hija. Juana, no escuches a nadie. Eres hermosa como eres. Y ya pasará. Tiene que pasar. Tienes que pensar en terminar la escuela, en dónde vas a ir después, en tu futuro, ¿entiendes? Así ahora empieces a negarte a comer con regularidad, seguramente arruinarás tu salud. Entonces nadie podrá garantizarte que cambies, ni yo ni tu médico. ¿La delgadez vale la pena para tu futuro feliz? No hace falta que yo responda a esta pregunta. Tienes que decidir por ti misma. Juana se quedó pensativa en un momento. Por supuesto, las palabras de su madre tenían sentido, pero la propia Marta nunca había tenido sobrepeso, ni tampoco su marido. Los padres de Juana siempre habían sido personas, aunque no perfectas, pero dentro de la constitución humana normal, y desde luego no habían esperado que su hija se encontrara con tales problemas. Juana comprendía que le deseaban lo mejor, pero seguía preocupada por su aspecto. Aunque había accedido a comer aquella noche para no ofender a su madre, los sentimientos de ansiedad y culpa por lo que le había comido seguían ahí. Era muy consciente de que aún tendría que vivir con esa condición durante muchos años. Juana Linde terminó la escuela con una medalla, un certificado por su excelente rendimiento académico y un peso propio de 90 kilos. Por mucho que se esforzaba en ganarse el respeto y la amistad de sus compañeros, seguía siendo una oveja negra para ellos. Una chica lista, pero muy gorda, del tercer pupitre. Tras graduarse en el instituto, Juana se vio obligada a trasladarse de su pequeña ciudad natal a la metrópolis regional. Ahí, la chica se encontró por la primera vez con el acoso real de sus compañeros y como resultado, su tan esperada formación en su profesión favorita, Juana quería ser enfermera, se convirtió en una auténtica pesadilla para ella. La colocaron en la residencia local junto con otros estudiantes de otras ciudades, pero la acogida ahí no fue nada cálida. Los compañeros de habitación se negaban a comunicarse con la pobre chica, ignorando todos sus intentos de ser amable. Todas las noches, cuando Juana volvía a estudiar, la puerta de su dormitorio tenía una horrible inscripción insultante. «Gorda, adelgaza, aquí vive un mamut. Bohito, vuelve a tu basurópol». Ese tipo de cosas. Los vecinos, por supuesto, no estaban contentos con esas travesuras, pero culpaban a Juana de todo. La desafortunada, en lugar de prepararse para la siguiente jornada, se vio obligada a borrar los repugnantes insultos de su puerta
hasta bien entrada la noche, para que todo volviera a repetirse a la noche siguiente. La situación tampoco era buena durante el día, cuando Juana tenía que pasar todo el tiempo con su grupo. Sus compañeros se portaban como si no hubieran visto a una persona obesa en su vida. Saltaban delante de ella como un gorila, ululando y silbando a sus espaldas. Todas las mañanas aparecía una nueva inscripción en la pizarra del aula donde tenían su primera clase, en la que se describía de la forma más sofisticada el gran peso de Juana. Así, los compañeros de clase de la chica competían entre sí en ingenio. El que inventaba el apodo más interesante para Juana esta semana ganaba y se llevaba una caja de cerveza para uno. El más memorable fue el apodo de Godzilla, con el que se burlaron de la chica durante 15 días. En un momento dado, Juana quiso dejarlo todo y irse de ahí sin mirar atrás. Ni siquiera podía confesar a su madre el interminable acoso. Estaba muy avergonzada. Sin embargo, Juana recordaba las palabras de su madre de que si realmente quieres algo, tienes que avanzar hacia ello, sin tener en cuenta todas las dificultades y obstáculos. Solo así conseguirás lo que quieres. Los estudios le iban bien y solo por eso toleraba todo lo que le ocurría. A veces, sin embargo, no podía soportarlo. Se escondía en el baño de las mujeres más alejadas del instituto, donde podía llorar sin miedo a ser atacada por sus compañeros de dormitorio. En comparación con todos esos ataques, su vida en la escuela podía considerarse incluso pacífica. Por supuesto, Juana era consciente de que su aspecto estaba desproporcionadamente lejos de los cánones modernos de belleza, pero aún así la chica esperaba que al menos en el colegio pudiera encontrar amigos leales y buenos. Soñaba que ahí conocería a personas a las que, por su madurez mental y emocional, no les importaría su plenitud física. Desgraciadamente, el milagro no se produjo, por lo que fue increíblemente duro para Juana, que en el fondo seguía siendo una persona amable y compasiva, soportar todo eso cada día. Cuando empezó a tener sobrepeso, la amargura, las lágrimas y la decepción se convirtieron en los únicos compañeros constantes de su vida. Así, a la edad de 20 y tantos años, Juana se encontró con una marginada involuntaria entre los fieros estudiantes, atormentada por su propia imperfección y su falta de perspectivas de realización en el mundo donde la buena aparecía y las piernas delgadas se valoraban más que la mente más brillante y una educación excelente. Con este escafolio, Juana pensó en aquello. No era más que el principio de sus futuros problemas. Las mayores dificultades empezaron cuando Juana se licenció en medicina. En su promoción fue una de las mejores graduadas. Había planeado empezar su carrera como enfermera en una clínica privada. Sin embargo, su búsqueda de empleo pronto se convirtió en una auténtica carrera de obstáculos para Juana. Pensaba que con semejantes cualificaciones profesionales sería bienvenida en cualquier clínica, incluso en las más prestigiosas.
En realidad, sin embargo, no era ni mucho menos tan sencillo. Todo el tiempo que Juana estuvo en prácticas, pensó que el mundo de los adultos sería mucho más amable y al menos más tranquilo para alguien con su discapacidad que en la escuela y en el instituto. Debía de haber gente con autoridad que entendiera lo importante que era para una enfermera ser profesional y atenta. Al menos ese era su razonamiento. Sin embargo, en la primera clínica a la que acudió para una entrevista, se dio cuenta de una cosa extraña. Nunca había conocido a la mujer de más de 40 años, o al menos de 35, entre el personal de la institución médica. La segunda cosa era, por supuesto, mucho peor para ella. No había ni una sola chica en la institución que se le pareciera ni remotamente. Todas las empleadas que pasaban alrededor de Juana tenían aspecto de modelo y en su mayoría parecían haber ido a la primera hora de la mañana a un salón de belleza, donde se aplicaban un maquillaje y un peinado perfectos en la cara y el pelo. Juana se sintió incómoda de inmediato. Se enfrentaría al mismo muro de incomprensión que la había perseguido todos estos años. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa siempre eso? No podía dejar de pensar mientras abandonaba el escenario de la primera entrevista. Aquel día lo prometieron que volverían a llamarla en cuanto hubieran comprobado todos los datos que necesitaban para su expediente personal. Pero ni al cabo de unos días, ni al cabo de 2 semanas le devolvieron la llamada. Entonces se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a algo así más de una vez cuando buscara trabajo. Por desgracia, así fue. No importaba dónde intentara conseguir trabajo después de aquello. Juana solo era rechazada en todas partes. Cada vez que acudía a las modernas y espaciosas oficinas de varias clínicas comerciales, Juana veía lo mismo. La columna vertebral de personal directivo eran en su mayoría hombres de mediana edad en adelante, pero las enfermeras y especialistas de todo tipo eran siempre las mujeres jóvenes, muy delgadas y atractivas. En la competición contra ellas, Juana, por supuesto, no tenía ninguna oportunidad, solo porque su peso superaba los estándares generalmente aceptados por la belleza. Y al menos estándar, por así decirlo, la apariencia atractiva. Todo era increíblemente frustrante. Juana sentía que su ansiedad aumentaba cada día que pasaba y el futuro parecía cada vez más incierto. De vuelta en su ciudad natal, por un tiempo volvió a vivir con sus padres. Por supuesto, le daba vergüenza contarles a su padre y a su madre lo mal que le habían tratado sus compañeros durante esos estudios. Así que Marta y Eduardo nunca se enteraron. Juana les mintió diciéndoles que sus nuevos amigos, que había conseguido hacer en el instituto, estaban ahora tan activos como ella en la búsqueda de su primer trabajo, pero ni siquiera tenían tiempo para llamarse o quedar. Por extraño que parezca, los padres de la niña estaban dispuestos a creer esa mentira. Seguían sin entender por qué su hija, ya tan mayor, seguía siendo una persona terriblemente solitaria. Juana simplemente no tenía ni fuerzas ni ganas de explicárselo todo. Al final,
Juana decidió tomarse en serio su propia salud y pensó que si adelgazaba tendría más posibilidades de conseguir el trabajo que deseaba. Empezó a probar todo tipo de dietas, comiendo solo fruta y verdura. Incluso intentó dejar de comer todo. Parece que en las revistas eso se llamaba inacción por intervalos. Pero el resultado fue sencillamente deplorable. No solo sufría insoportables ataques de hambre, sino también mareos y presión arterial baja. Su consumo habitual de 3 litros de agua al día le provocó inmediatamente una terrible hinchazón. La joven ni siquiera cabía en sus zapatos más usados y mucho menos podía probarse zapatos o botas nuevos. Lo más triste de toda la experiencia era que a altas horas de la noche, cuando sus padres ya se habían acostado, Juana se colaba en la nevera y luego barría literalmente todo lo que su madre había cocinado la noche anterior. Marta intuía que a su hija le pasaba algo, pero no se atrevía a hablar con ella. Le parecía que Juana ya era mayorcita para escuchar los consejos de sus padres y por tanto difícilmente querría tener una conversación nueva de su madre sobre su propio exceso de peso. Para entonces, la mujer ya había empezado a adivinar que la negativa absoluta de Juana a comer durante el día y sus incursiones nocturnas de la nevera estaban obviamente relacionadas de algún modo. Pero Marta, por la naturaleza, era una persona sencilla. Nunca se interesó por los problemas de las personas que padecían obesidad. Nunca había oído hablar de fenómenos como la hiperansiedad o la bulimia nerviosa, por lo que no intentó prohibir a su hija que hiciera lo que creía que era correcto para ella. En cuanto al padre Linde, siempre aceptó a su hija tal y como era y no consideraba su gordura algo estrafalario o, por el contrario, repulsivo. Para él, el aspecto de Juana y su carácter bondadoso eran los únicos conceptos inseparables. Eduardo estaba muy orgulloso del éxito académico de su hija y no dudaba ni un segundo de que tarde o temprano encontraría el trabajo de sus sueños. Juana, por su parte, cambió el tipo de ayuno más duro. No solo empezó a abstenerse completamente de comer, sino que también añadió el fitness a su rutina diaria. El entrenamiento de fuerza y la cinta de correr que había estado haciendo en el gimnasio local, combinados con una inanición absoluta, empezaron a dar sus frutos. Juana consiguió perder los primeros kilos. Sin embargo, la dieta irregular y el régimen de ejercicio pronto se cobraron su peaje en el bienestar de Juana. A veces se sentía como si estuviera a punto de desmayarse, mientras que su corazón estaba casi acelerado con el ritmo frenético del ejercicio. Pronto ya no había agua que pudiera ayudarla a eliminar las toxinas que había acumulado durante el ayuno. La alegría de Juana por sus primeras victorias se desvaneció demasiado pronto, dejándola con su salud dañada y el tratamiento de vitaminas y medicamentos caros que tuvo que tomar durante varios meses. Intentó mantener su mal estado en secreto ante sus padres, pero todo se reveló cuando, durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio, Juana simplemente se desmayó. El entrenador llamó a una ambulancia e inmediatamente llamó a Marta y Eduardo.
después de lo cual Juana fue severamente reprendida tanto por su madre y por su padre como por el médico tratante. Por supuesto, están mirando sus redes sociales donde todo el mundo está tan delgado y guapo. Se hacen fotones en mallas ajustadas delante del espejo y luego quieren tener el mismo cuerpo en 2 meses. Pero ustedes, los jóvenes, no entienden que todo es un fraude. Hay tantas cirugías plásticas. Se lamentó el viejo gastroenterólogo tomando el pulso a Juana. ¿Creéis que si no coméis nada y ejercitáis todos vuestros músculos llegaréis a ser como ellos? Eres una ingenua. Juana se limitó a tragarse el silencio lágrimas de resentimiento y vergüenza y quiso desaparecer bajo la mirada deprobadora, aunque cariñosa, de sus padres. Aquel día, tras desmayarse, tuve que pasar varias horas bajo una intravenosa en urgencias. La encontraron totalmente agotada, aunque su aspecto era el mismo. A la joven le costaba aceptar el hecho de que esta metamorfosis del cuerpo humano, se trataba de adelgazar, no se produce tan rápidamente como a ella le gustaría, y a que a veces algunas personas tardan años en alcanzar el resultado deseado. En cualquier caso, a partir de este momento, Juana dejó de torturarse por completo. Tenía seriamente por su propia vida y por la salud de sus padres. Da miedo pensar en lo que habría ocurrido por sí, por culpa de su propia estupidez. Juana se hubiera quedado repentinamente inválida. Juana no podía imaginar algo así en sus sueños más oscuros. Así que poco a poco empezó a volver a su rutina normal, que también le resultaba difícil. Los odiados kilos habían vuelto, por supuesto, pero la salud que le quedaba a la chica le daba esperanzas de que las cosas aún podían cambiar a mejor. Cuando tuvo la primera oportunidad en la clínica Papyrus Plus, Juana comenzó sus tareas de enfermera con redoblado celo. Al principio lo pasó realmente mal entre sus nuevas compañeras, las chicas brillantes y guapas que recorrían cada día los pasillos de la clínica con sus batas cortas. Pocas de ellas preferían trabajar con uniformes cerrados, lo que sugería pantalones largos y zapatos cómodos. A decir verdad, Juana era la única que vestía así. Al principio, las jóvenes enfermeras también cuchicheaban a espaldas de la chica nueva. Les sorprendía encontrar a la chica tan obesa en el departamento de cirugía, pero estaba avalada por el propio médico jefe, y eso lo decía todo. Modesto nunca había defendido a nadie por el mero hecho de conocerlo. Pero aquí había una chica a la que ni siquiera conocía y en las prácticas. Así que razonaban los demás miembros de personal. Aún veía algo en ella que le impulsó a persuadir a Francisca, siempre tan mala como el mismo diablo, la jefa de personal, para que aceptara a la antigua alumna. Sin una sola experiencia laboral a sus espaldas, en un puesto de tanta responsabilidad como el de enfermera. Sin embargo, muy pronto se acabaron los cotilleos a espaldas de Juana, ya que en muy poco tiempo consiguió establecerse con una excelente especialista.
Todos los conocimientos adquiridos en la Facultad de Medicina durante sus años de estudio le puso en práctica, desempeñado cada una de sus funciones con excelentes resultados. La nueva enfermera, a pesar de su obesidad, respondía siempre muy rápido a las señales y a pocos minutos podía cruzar el espacio de toda la institución para llegar a la habitación de un paciente concreto. Los clientes de la clínica también estaban muy contentos con su trabajo y hablaban muy bien de ella. Juana era excelente administrando inyecciones y goteros, de modo de los pacientes después que tenían ni una sola marca o moratón en la piel y no sentían más dolor que una picadura de mosquito. Juana también destacaba en los vendajes. Las heridas y esguinces tratados por la chica siempre curaban muy rápido en los pacientes, acortando así la estancia en la clínica. No en vano, la joven enfermera recibió un certificado especial de la facultad por su excelencia en cirugía. La enfermera Linde podía aplicar a ciegas en un punto de sutura y de cualquier complejidad. Fijar una lujación no era necesario y aplicar un vendaje completo para lesiones duras. La chica se emocionaba cada vez que por fin era capaz de hacer aquello lo que creía haber nacido. Al cabo de un tiempo, la foto de Juana ya lucía en los vestíbulos de la clínica en el cuadro de honor. La sonriente enfermera se convirtió en la mejor empleada del mes. Poco a poco los demás especialistas se acostumbraron a la regordeta enfermera de buen corazón e empezaron a tratarla mucho mejor. Ahora, las demás enfermeras no dudaban en hablar primero con ella. Charlaban a menudo con ella entre turno y turno, tomaban café juntos cuando podían o cuando había muy pocos pacientes en el hospital. En general trataban a Juana de igual a igual. La idea preconcebida de que las personas con sobrepeso estaban destinadas a ser retraídas, celosas, irritables, se hizo añicos en sus mentes por sí sola. Las bellezas delgadas estaban encantadas de hablar con Juana y sabían que si de repente tenían un problema o necesitaban un cambio urgente, la amable y servicial chica siempre acudiría en su ayuda y les echaría una mano sin pedir nada a cambio. La propia Juana solo se regocijaba en el silencio por el cambio que se estaba produciendo en su vida. Por una vez se trataban de un modo verdaderamente humano, sin engaños ni intereses egoístas. La muchacha podía sentir cómo su alma se desgoncelaba tras años de ira y rechazo por parte de otras personas. Y esta sensación, inadvertida para ella, hacía su vida mucho más alegre y divertida. A Juana le quedaba el último mes de prácticas. Francisca le dijo que el médico jefe y los pacientes estaban muy contentos con su forma de trabajar. Además, la chica tuvo la suerte de encajar perfectamente con su equipo, lo que significaba que ya no había obstáculos para que la dirección de la clínica contratara a la nueva enfermera. «Enhorabuena, Juana», Francisca estrechó la mano de la muchacha con aire reservado. «Solo tienes que quedarte aquí 3 semanas más y después pasarás a ser oficialmente empleada de pleno derecho de Papyrus Plus. Por cierto, tu sueldo también crecerá. No tienes por qué preocuparte.
Nunca perjudicamos a los nuestros en este sentido. Francamente, es la primera vez en mi consulta que una persona con formación profesional secundaria se muestra tan interesada por su trabajo y tan deseosa de ayudar a la gente. Juana se sintió un poco avergonzada, pero dio las gracias de todo corazón a la jefa de departamento de recursos humanos. Gracias, Francisco, dijo modestamente la enfermera. Hice el juramento hipocrático. ¿Cómo voy a hacer daño a la gente? Y me gusta ayudar. Espero de verdad que el año que viene pueda cursar estudios superiores. Quiero estudiar neurocirugía si, claro, consigo pasar la selectividad. La mujer miró a la chica con aprobación. Me alegro por ti. No te rindes. Eso significa que lo vas a conseguir. Con tu esfuerzo y dedicación, seguro que llegarás a lo más alto y volveremos a ir a hablar de ti, pero como médico de primera, bromeó Francisca al final de la conversación. Un par de días después, en una reunión de personal, se anunció que el departamento de cirugía donde trabajaba Juana tendría un nuevo jefe. El día siguiente, cuando Juana llegó temprano al trabajo, se sorprendió al ver una cola de enfermeras desconocidas reunidas en la puerta del despacho del nuevo jefe. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Juana. El nuevo director está contratando más personal, dijo Mariela, una chica rubia del departamento de traumología con la que Juana solía hacer guardias en el mismo turno con aire contrario. Algo me dice que ese Tomás es un tipo turbio. Juana miró detenidamente a las chicas. Todas hacían buena pareja. Piernas largas, cintura y caderas pronunciadas y unas caras tan bonitas como si acabaran de salir de las páginas de una revista de moda. La enfermera Linde prefirió no reaccionar ante de lo que estaba ocurriendo, aunque algo en el fondo de su alma le hipó sutilmente, recordándole cierta fragilidad de su posición entre semejante jardín de flores. Sin embargo, la muchacha estaba convencida de que había conseguido ganarse el puesto gracias a su excelente rendimiento laboral, así que trató de dedicarse a sus tareas y apartar de su mente los pensamientos sobre su propia imperfección. Un par de días más tarde, Juana salía de la habitación donde acababa de vendar la cabeza de un hombre de negocios que se había caído accidentalmente a su quad mientras estaba de vacaciones y ahora tenía que ser atendido en una clínica durante un tiempo con una presunta conmoción cerebral. La chica acababa de salir al pasillo cuando casi chocó con un hombre fornido, calvo y con gafas cuadradas. Disculpe, por favor, jadeó Juana sorprendida. No esperaba que viniera nadie más por aquí, aparte de nuestras chicas. El rostro de Calvo palideció al ver a la avergonzada enfermera. Al cabo de un momento su boca se torció en una mueca desagradable. Lanzó a Juana una rápida mirada de pies a cabeza antes de hablar de tono activo. ¿Qué es esto?, murmuró. ¿Quién se atreve a que un orangután trabaje entre orquídeas? ¿Cómo dice? Jadeando de indignación, preguntó Juana.
¿Acabas de llamarme orangután? El hombre sonrió torcidamente. Tú, por supuesto. ¿A quién más? ¿Ves feo a alguien más aquí? ¿Cómo te atreves?, dijo Juana con voz temblorosa. ¿Quién eres tú? En respuesta se limitó a acercarse a la cara la etiqueta con su nombre que colgaba en un largo cordón de seda que llevaba en el pecho. Tras leer el nombre, Juana sintió que el corazón se le hundía en alguna parte. Delante de ella estaba Tomás Nieto del Río, el nuevo jefe del departamento quirúrgico de Papyrus Plus. A Tomás le había caído mal Juana desde el primer día que se encontraron en aquel pasillo, en cuanto tenía ocasión. Empezaba a burlarse sin piedad de la muchacha, utilizando toda su reserva de epítetos repulsivos. Lo hacía en los momentos más inoportunos, cuando Juana trabajaba con los pacientes. En una ocasión, el cirujano entró en la sala de operaciones justo cuando Juana estaba tratando la mano quemada de una clienta. Esta última era una mujer atractiva de unos 30 años y Tomás, mirándola con franqueza, se escatimaba en cumplidos. ¡Oh, qué excelentes pacientes tenemos aquí! No debería decir eso, pero ya sabe, hasta me alegro que se haya venido a vernos. Siempre es agradable ver tanta belleza en una habitación. Y si además de se está recuperando, ¿le gusta todo aquí? La desconcentrada mujer asintió. Sí, el servicio es maravilloso y la enfermera de aquí también lo es. Sonrió amablemente a Juana. Sí, bueno, me alegro mucho de que aquí le traten como es debido. Tomás se inclinó más hacia Juana en la voz baja, pero para que la paciente pudiera oírlo, siseó. Date prisa y pon esa masilla, panecillo de pies gordos. Probablemente lleva aquí media hora. ¿Quién te contrató, por amor de Dios? Has arruinado el aire de esta sala de tratamiento. Con estas palabras salió silenciosamente del despacho. Y Juana permaneció de pie, apenas capaz de contener los sollozos que le llegaban a la garganta. Estaba roja de indignación y tenía mucho miedo de hacer daño a la paciente sin darse cuenta. Ella oyó cada palabra del cirujano y trató de tranquilizar a la enfermera, cuyas manos para entonces temblaban visiblemente. No se preocupe. No sé qué le pasa, pero sí sé que a la gente como él hay que echarla de la medicina a patadas y con trapos sucios. Y tú eres un encanto, Juana. Ni siquiera te preocupes por él. Juana agradeció a la mujer su preocupación y continuó tratando la quemadura. Cada vez había más momentos así. Era como si el director hubiera provocado deliberadamente a Juana, esperando a que estallan los nervios y ella misma quisiera abandonar la clínica. Sin embargo, a pesar de todas sus burlas, la enfermera seguía haciendo su trabajo, sin recibir de los pacientes más que gratitud y expresiones de sincera amabilidad. Esto enfurecía sobre todo al cirujano, que no podía en un modo alguno estropear el trabajo de la propia chica ni la actitud de los demás hacia ella.
Finalmente, Tomás encontró una excusa para hacer la vida de Juana aún más insoportable. Un día citó a la chica en su despacho y delante de sus colegas la reprendió por haber mezclado 2 tubos de sangre de 2 pacientes distintos mientras se hacía análisis. ¿Tienes alguna idea en tu cabezota de lo que podría haber pasado si, Dios no lo quiera, no me hubiera dado cuenta de ese monstruoso error? Zanetti tiene pneumonitis aguda. La van a operar en unos días. Pero Sánchez solo tiene gastritis. ¿Y qué? ¿Cortaría a la persona inocente que solo tiene que tomar pastillas, pero dejaría que la otra fuera a casa de morir? Pero eso es imposible, protestó Juana asustada. Yo personalmente rellené todas las etiquetas de los tubos y recuerdo exactamente que todo estaba marcado correctamente. Linde, dijo Tomás, debería darte vergüenza mentir delante de tus colegas superiores. En general, así. A partir de hoy, te transfiero a rango de limpiadora. De momento será temporal. Limpiarás suelos y llevarás recipientes para los pacientes. Y tal vez aprendas algo, excepto a presumir de nariz ante tus jefes. Y lo que es más, pusieron tu cara al muro de honor, así que ahora sabe mejor que los profesionales que lo ocurre a cada paso. Deshonrada y humillada, Juana abandonó la consulta del cirujano. No podía ni imaginar que fuera posible confundir aquellos tubos malhadados. Recordaba con qué presión y legibilidad anotaba todo, qué pruebas y a qué diagnóstico preliminar había en el expediente electrónico de cada paciente. Fue un horror a 100%, pero era más probable, por mucho que a Juana le desagradara admitirlo, que Tomás simplemente lo hubiera exprimido para quitarle el trabajo que tanto le había costado conseguir. Al día siguiente, inundada de lágrimas saladas, la muchacha empezó a trabajar como limpiadora. La mayor parte de sus días los pasaba limpiando suelos y recipientes médicos, así como lavando la ropa de cama de los pacientes y limpiando las habitaciones traseras. Tomás, por su parte, estaba francamente contento con la situación. No necesitaba buenos especialistas, prefería mantener en su lugar de trabajo un pequeño harén de las bellezas más brillantes graduadas de la Facultad de Medicina. Una enfermera no necesita un cerebro. ¿Qué tiene de complicado vendar una herida o dar una pastilla a tiempo? Un loro puede hacerlo. La belleza y la ternura, en cambio, son cualidades primordiales para una buena enfermera. Fue el razonamiento del lujurioso directivo. Por eso, el día de su nombramiento, el cirujano organizó un auténtico mini casting para el puesto de ayudantes principales. Juana también comprendió el porqué de esa actitud de Tomás hacia ella y por eso no se sorprendió lo más mínimo al ver el día siguiente en su antiguo lugar de trabajo a una bonita belleza de cuello largo con labios de pato. Arrullaba suavemente al oído del director mientras el cirujano sonreía como un gato que hubiera comido suficiente nata. En un momento dado,
la joven se ofendió terriblemente y volvió a llorar. Sin entender por qué, debido a su obesidad, algunos la consideraban una especie de infrahumana. El acoso de Tomás continuó. Podía volcar fácilmente un cubo de agua sucia cuando Juana se olvidaba de recogerlo a tiempo del pasillo, o se le ocurría otro apodo insultante para la chica, lo que hacía que la joven quisiera dejarlo todo y abandonar la clínica para siempre. Por supuesto, Juana podría haberse quejado del cirujano al médico jefe. Probablemente Modesto no habría dejado el problema sin resolver. Sin embargo, comprendió que, en este caso, su vida en Papyrus Plus se haría insoportable. Tomás encontraría otra forma de despregiarla antes de sus colegas y jefes, y entonces le darían una multa para lobos. Juana no estaba dispuesta a renunciar a su sueño, así que tuvo que aguantar y seguir fregando los suelos en silencio. Modesto Vicuña Maqueña, médico jefe de 35 años de la clínica privada Papyrus Plus, estaba sentado en su despacho revisando con ansiedad una pila de quejas de visitantes. Al hojear los papeles encontró las mismas palabras en letras grandes en casi todas las quejas: descuido, inactitud en el tratamiento de las heridas, un pinchazo como un cerdo, a agujas gruesas. La enfermera es estúpida, no sabe lavarse las manos antes de entrar en mis heridas, y etc. En una crítica especialmente negativa, Modesto descubrió incluso que algunas empleadas de la clínica prefieren maquillar complicadamente con el propio lugar de trabajo, sin pensar al mismo tiempo en los pacientes. Por un lado, no hay humo sin fuego. Hubo especialmente muchas quejas sobre el departamento de cirugía, donde se acababa de nombrar a un nuevo jefe. A Modesto no le caía especialmente bien Tomás, pero se presentaba como un excelente especialista y además todo el mundo en la comunidad médica sabe que a un paciente no se le alimenta con gachas. Que critique a cualquier intuición médica, incluso a una tan cara y prestigiosa como su clínica. Al mismo tiempo, la mayoría de las quejas eran anónimas. La gente tenía miedo de provocar la ira de los médicos, por lo que no tenían prisa por revelar sus nombres. ¿Y si volvían a acabar aquí? En general, Modesto no tenía pruebas claras de la culpabilidad de Tomás o de cualquiera de su personal, por lo que decidió tomar la estratagema e instaló su propia cámara oculta en el departamento de cirugía. Lo hizo en silencio, a escondidas del personal principal, para que no hubiera cotilleos o chimorreos innecesarios y nadie pudiera advertir al cirujano. Modesto necesitaba pruebas en base a cuales podría decidir qué hacer a continuación con el gerente. A la noche siguiente, 2 vagabundos se amontonaron en la sala de urgencias de la clínica. Sus ropas sucias y su pelo largo, enmarañado, no dejaban lugar a dudas que ambos habían venido directamente de la calle. En los brazos de uno de ellos yacía una joven sin emociones, blanca como una sábana. La sangre bañaba sin cesar en un gran corte en la cabeza, enrojeciendo su rostro y su sencillo vestido gris claro.
¡Socorro, que alguien le ayude!, gritaron los hombres. ¡Un médico, por favor! ¡Hay una chica en apuros! Juana, que estaba fregando el suelo del vestíbulo, oyó los gritos y se acercó sigilosamente a los mendigos. La joven estaba escondida a la sombra de una gran planta del suelo, detrás de una maceta de cerámica pintada. Así podía pasar desaparecida y desapercibida para los presentes, a pesar de sus parámetros físicos. La enfermera de guardia en la recepción se apresuró inmediatamente a seguir al director. Al cabo de unos intermediados minutos, Tomás salió perezosamente al pasillo. ¿Dónde diablos te habías metido, imbécil?, pensó Juana. La chica se va a desangrar aquí mismo y ya está. No podemos salvarla. Más que nada, Juana ahora quería saltar de su escondite y ayudar a la pobre chica, pero no podía correr el riesgo. De lo contrario, sería peor para todos. El cirujano se acercó solo unos pasos a la víctima y seguía sujeta por el vagabundo. Por su andar inseguro y ligeramente tembloroso, Juana comprendió que estaba ebrio. Gracias a Dios, señor doctor, se lamentó uno de ellos. Le encontraron en el patio, cerca del club. No sé qué hacía ahí en plena noche, pero la habrán atacado. Ayúdala, por el amor de Dios. ¿Se puede? Es una pena por la chica. Aún es joven y casi le rompen la cabeza. Esos cabrones. Lo hemos visto todo, los ladrones. Y la forma en que fue. Para horror de Juana, Tomás se limitó a esbozar una sonrisa ebria. Esos vagos tienen agallas, ¿verdad, Sandra? Pero, ¿lo has visto? Me traen a su chica y creen que voy a atenderla gratis. No, queridos señores, pueden llevarse a su chica y irse al infierno. No queremos más zorras heridas aquí en mitad de la noche. Saludando a los vagabundos y a la joven herida, Tomás se dirigió tambaleándose a su despacho, ignorando los gritos de auxilio de los mendigos. ¿Cómo? ¡En nombre de Dios! ¿Cómo puedes llamarte médico después de eso? ¡Arde en el infierno, áspidos! Dos hombres maldijeron al cirujano. Cuando Tomás, junto con la joven y guapa enfermera de la recepción, desapareció de la vista, Juana se arriesgó y salió rápidamente de su improvisado escondite. Sacó una camilla del pasillo lateral y se la llevó rápidamente a la paciente y a sus acompañantes. Yo me ocuparé de ella. Vamos, ayudarme a subirla en la camilla. Los vagabundos se miraron en silencio, pero accedieron inmediatamente a la petición de la enfermera. Cuando la chica fue colocada sobre la fría superficie, gimió largo y tendido. «Cuidado, eso es», susurró Juana, fijando las manos de la chica. «Ahora te ayudaremos, cariño, no te preocupes. Tú solo estate quieta y todo irá bien». «Gracias, hija», agradecieron a Juana los dos mendigos. «Pensábamos que había no humanos trabajando aquí. ¿Cómo se puede confiar en un médico después de eso, Juana asintió y se llevó rápidamente a la joven herida a la habitación más alejada, donde ni ella ni la enfermera pudieran ser descubiertas. Ahí lavó perfectamente la herida, la trató con un ungüento especial
y se aplicó un pequeño y limpio punto de sutura para que la cicatriz que inevitablemente quería en la zona fuera completamente invisible. Después de que Juana le pusiera una vía intravenosa, la niña empezó a revivir poco a poco. Sus mejillas volvieron a sonrojarse, aunque débilmente, y sus párpados dejaron de moverse nerviosamente, lo que ya era una buena señal en su estado. Pronto, la víctima habló volviendo en sí. Con voz débil pidió a Juana que le prestara su teléfono. «Por favor, llamar. Necesito llamarle. Está preocupado». «Calla, cariño, cálmate». Juana le acarició el brazo flaco. «Cuando tengas fuerzas, llamarás a quien quieras y donde quieras, te lo prometo. Mientras tanto, debes descansar, dormir». «No lo entiendes», siguió insistiendo a la chica, la voz incolorada. «El corazón que tiene». «¿Cómo se llama?», preguntó la enfermera para distraerla. La enfermera negó con la cabeza y «Irma», respondió en voz baja y se desmayó. A la mañana siguiente había una verdadera conmoción en la clínica. El hospital tenía prisa porque lo había visitado el mismísimo Diego Kimmel, el gran empresario industrial y millonario de nivel internacional. El representante llegó al hospital en un enorme todoterreno negro y abrió de golpe las puertas del centro médico. Estaba furioso. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija?», gritó a la guapa enfermera. «Dígame su apellido, por favor», le contestó, chillando. «Y el nombre, y no me grites, por favor, que no soporto los ruidos fuertes». El millonario miró a la chica como si estuviera dispuesto a estrangularla ahí mismo, en el lugar de trabajo. Entonces pronunció casi espontáneamente: «Kimmel, Irma Kimmel». «¿Te ha quedado claro?» «Sí, es comprensible. No hemos tenido ninguna paciente con este nombre», respondió la enfermera, moviendo la nariz. «¿Qué?». El empresario soltó un grito de rabia. «Me mandó un mensaje anoche desde su asqueroso centro médico. ¿Estabas soñando o algo así?». La enfermera, confundida, solo pudo agitar sus enormes pestañas como opalescentes, pero entonces de repente se acercó Juana y sin decir una palabra lo llevó a la habitación de su hija. A través del cristal, Juana pudo ver a Kimmel abrazando feliz a su hija. Esa noche, Irma pudo enviar un mensaje de texto y su padre desde el teléfono de Juana. Resultó que la clínica había sido atacada cuando volvía de ver a sus amigos por la noche. Fue lo único que pudo recordar. En la oscuridad no logró ver las caras de los atacantes. Poco después, Diego llamó a la sala a todo el personal de la clínica que estaba de guardia en ese turno. «¿Quién de vosotros ha salvado a mi hija?», preguntó con calma. «A ese hombre le garantizo cualquier ascenso que desee. Tengo dinero y contactos suficientes para conseguirlo». Juana, por modestia natural, prefirió guardar silencio, pero Tomás decidió confesar. «Fui yo», dijo el cirujano con los ojos teatralmente bajos. «Tomás Sofo. Cuando nos trajeron a su hija, inmediatamente hice todo lo posible por organizarle los mejores cuidados». A Juana casi se le atraganta la insolencia del gerente. «Oh, señor Tomás,
comenzó el millonario con voz conmovida. Deberías saber lo agradecido que le estoy. Me perdonarás si estallé un poco al llegar, pero ya sabes, la única hija... Por supuesto, asintió adorador Tomás. Familia, eso es sagrado. ¿De qué paciencia se puede hablar? De repente, el médico jefe del hospital apareció por la puerta. No le des las gracias todavía, Diego, pidió Modesto al millonario. No es hombre de dar las gracias delante. Por esas palabras, Modesto pulsó el mando a distancia y a una gran pantalla en el medio de vestíbulo mostró el verdadero estado de las cosas aquella noche. El empresario pudo verlo todo, cómo Tomás había despedido a su hija con naturalidad y cómo la única enfermera de aspecto normal de todo el edificio, que por supuesto era la regordeta Juana, había llegado a tiempo para salvarla. Todo eso es una mentira impertinente. Tomás trató de justificarse. ¿De qué me acusas? Tengo mucho material interesante en este pendrive, le devolvió la sonrisa Modesto. ¿Y cómo aceptas sobornos de los pacientes más ricos? ¿Y cómo pasas el tiempo con las enfermeras jóvenes cuando nadie mira? ¿Y cómo te vuelves adicto al alcohol en la mitad del servicio? Tengo mucho más sobre ti. Tomás se limitó a guardar silencio. Este heroico empleado fue despedido el día siguiente. Sin embargo, la clínica no se arrepintió porque a continuación se fue a casa de harén mega hermoso, dejando solo a las chicas que querían de verdad y hacían bien su trabajo. Juana se hizo amiga de Irma Kimmel. La hija del hombre de negocios estaba sinceramente agradecida a la cariñosa enfermera y se convirtió en la primera amiga de Juana en su vida. Supo apreciar las cualidades interiores de la muchacha y no se avergonzaba en absoluto para aparecer con ella en sociedad, ya que no tenía prejuicios sobre el gran peso de su amigo. La propia Juana pronto empezó a salir con el médico jefe. Al principio nadie creía que pudiera haber algo serio entre ellos, pero Juana consiguió ganarse el corazón del joven con su pureza y cordialidad. Modesto, viudo desde hace mucho tiempo, consideró la relación con Juana como una señal de lo alto. La relación estaba llena de ternura y romantismo, de modo que a un año después, a pesar de las burlas de algunas personas del círculo de Modesto, él y Juana se casaron. Muchos pensaron entonces que su matrimonio no duraría ni 6 meses, pero todos se equivocaron. Juana consultó a un nutricionista experimentado y con la ayuda de Irma y los contactos de su padre pudo trabajar su salud y en uno de los mejores balnearios del mundo. Además, ha podido cambiar radicalmente sus hábitos alimentarios y su dieta en general, así como añadir a su vida el deporte y los paseos diarios de forma inteligente y gradual. Todo eso le ayudó a empezar a perder peso rápidamente y en 1 año y medio Juana había perdido más de la mitad de su peso original. La felicidad de la chica no tenía límites porque ahora su vida era realmente de otro color. Pero no se detuvo y siguió mejorando su salud y adelgazando al mismo tiempo.
qué sorpresa se llevó la enfermera cuando, unos meses más tarde, se enteró de que estaba embarazada. Ese regalo fue una de las cosas más importantes de su vida. Ya se había olvidado de que podía ser madre. Por supuesto, su marido, Modesto, estaba muy ilusionado con el futuro miembro de la familia, por lo que empezó a vigilar más de cerca la salud de su esposa y a hacer todo lo posible para que fuera la mujer más feliz del planeta. Exactamente 9 meses después, la pareja tuvo un maravilloso niño llamado Rafael. El hijo fortaleció aún más a la familia y su madre estaba ansiosa por asegurarse de que hubiera más nutrición y deporte en su vida, ya que temía que sus problemas se los transmitiera. Afortunadamente, eso no ocurrió, pero aún así Juana intentó mantener la salud del bebé bajo control el mayor tiempo posible. Si le ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.